Flavio Josefo, conocido en hebreo como Yosef ben Matitiau, fue un destacado historiador judío del siglo I, famoso por sus escritos que documentan la historia del pueblo judío y ofrecen relatos cruciales sobre el contexto histórico del cristianismo primitivo y el Imperio Romano. Nacido en Jerusalén alrededor del año 37 después de Cristo, poco tiempo después de la muerte de Jesús, Josefo vivió en una época turbulenta para los judíos, marcada por intensas revueltas y conflictos con las autoridades romanas, los cuales moldearon profundamente el destino de su pueblo y su propia vida. Si te ha interesado conocer más sobre Flavio Josefo y su impacto en la historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido sobre los misterios de la historia y la fe. Nos vemos en el siguiente video. La trayectoria de Josefo y sus escritos son fundamentales para comprender los eventos que definieron la historia de Palestina y el judaísmo durante el periodo del Segundo Templo. En el año 66 después de Cristo, estalló una gran revuelta judía contra el dominio romano, un conflicto de proporciones épicas. En este contexto, Josefo asumió un rol prominente como líder militar en Galilea, donde comandó tropas judías en enfrentamientos contra las poderosas legiones romanas. No obstante, tras la derrota de las fuerzas judías en la fortaleza de Galilea, fue capturado por los romanos. Mientras estaba prisionero, Josefo hizo una audaz predicción al general romano Vespasiano, anunciándole que un día sería proclamado emperador de Roma. Contra todo pronóstico, esta profecía se cumplió años después, dejando una huella imborrable en la historia. Este acto de visión, o quizás astucia política, impresionó profundamente a Vespasiano, quien decidió liberar a Josefo. En agradecimiento y como muestra de su lealtad al Imperio Romano, Josefo adoptó el nombre de la familia imperial, Flavio, consolidando así su vínculo con sus antiguos captores. Flavio Josefo es considerado hoy en día como uno de los historiadores más importantes del mundo antiguo. Sus obras, que abarcan temas como la vida religiosa de los judíos, los conflictos políticos y las tensiones culturales de la época, son fuentes de incalculable valor para estudiar la Palestina del siglo I y el complejo entramado histórico en el que surgieron movimientos religiosos trascendentales. Aunque sus descripciones a menudo se consideran con cierto escepticismo debido a su colaboración con los romanos, Flavio Josefo ofrece detalles valiosos que no se encuentran en otras fuentes. A pesar de las controversias que rodean su figura, sus escritos representan un puente insustituible entre la historia judía, el Imperio Romano y los primeros pasos del cristianismo. Tras vivir años bajo el mecenazgo imperial en Roma, Josefo pasó sus últimos días disfrutando de los privilegios que le otorgaba esta relación, aunque con un legado envuelto en dilemas éticos y debates históricos. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de su muerte, se cree que ocurrió alrededor del año 100 después de Cristo. Su obra, a pesar de enfrentar críticas y aparentes contradicciones, sigue siendo una pieza clave para historiadores y estudiosos interesados en los orígenes del cristianismo y la antigüedad. Entre sus textos, se encuentra una carta que, aunque no tiene una fecha clara de redacción, está dirigida a sus compatriotas. Este documento nos ofrece una visión personal y profunda de su perspectiva histórica y espiritual. Dice así: Saludos, mis hermanos. Escribo desde Roma, donde los rumores y relatos de nuestra tierra resuenan con fuerza. Las historias sobre Jesús de Nazaret han llegado hasta aquí, y se habla de él con fascinación y asombro. Este hombre, que como sabéis caminó entre nosotros hace algunas décadas, continúa siendo objeto de debate. Algunos lo reconocen como profeta, otros lo describen como un maestro excepcional, y no falta quien lo considere el Mesías prometido. Jesús era un hombre de apariencia humilde, pero su presencia irradiaba algo indescriptible. En las calles y sinagogas, las multitudes lo seguían atraídas por su sabiduría y sus palabras llenas de esperanza. Su mensaje resonaba con fuerza, desafiando tanto a las autoridades religiosas como a las costumbres de la época. He oído numerosos testimonios que confirman sus actos, desde curaciones milagrosas hasta parábolas que parecían revelar secretos profundos sobre la fe y la existencia. Jesús no solo impactó a los judíos, sino también a los romanos y a pueblos más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose en un símbolo de algo que, incluso hoy, resulta difícil de comprender en su totalidad. Este relato no solo refleja la percepción de Josefo sobre Jesús, sino también cómo las figuras históricas trascienden su tiempo y contexto, dejando un impacto duradero en generaciones posteriores. A través de palabras como estas,
Podemos imaginar cómo las historias de Jesús se esparcieron rápidamente y tomaron forma en las mentes y corazones de quienes las escuchaban, marcando el inicio de un movimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Hablaba con una autoridad que rara vez se encontraba entre nuestros maestros. Sus palabras no solo transmitían conocimiento, sino una profunda sabiduría que parecía provenir de los antiguos profetas. Su manera de enseñar era clara, poderosa y cautivadora. Recuerdo su voz firme y serena resonando, transmitiendo mensajes que conmovían los corazones de los humildes y desafiaban las mentes de los más instruidos. Dondequiera que iba, multitudes lo seguían, ansiosas por escuchar su mensaje, encontrar esperanza y experimentar sanación. Su fama se extendió rápidamente, cruzando las fronteras de Galilea y llegando a oídos de todos los rincones de la región. Se contaban muchas historias sobre sus milagros, relatos que atraían a más personas con cada día que pasaba. Hombres ciegos que recuperaron la vista, cojos que volvieron a caminar, leprosos que fueron purificados, y hasta muertos que, según se decía, regresaron a la vida. Estos relatos despertaban tanto admiración como controversia. Entre los fariseos y saduceos, muchos lo miraban con desconfianza, ya que sus enseñanzas desafiaban las tradiciones y confrontaban abiertamente la hipocresía de algunos de nuestros líderes religiosos. Sin embargo, no se podía negar el impacto que tenía en el pueblo. Hablaba de un reino de Dios que no pertenecía a este mundo, de un Padre Celestial que acogía a todos sin distinción y llamaba a los pecadores al arrepentimiento y la reconciliación. Recuerdo particularmente la agitación que creció durante la fiesta de la Pascua. Yo estaba en Jerusalén cuando oí acerca de su entrada triunfal en la ciudad, montado en un humilde asno, mientras una multitud lo aclamaba como el Hijo de David, el Mesías prometido. Las personas extendían sus mantos y ramas en el camino, un gesto de reverencia y reconocimiento. Este acontecimiento provocó un auténtico revuelo entre las autoridades religiosas. Los sacerdotes y líderes del templo veían con creciente temor la influencia que este hombre estaba ganando. Su mensaje de cambio y su popularidad parecían amenazar el equilibrio de poder establecido. Algunos creían que podría liderar una revuelta contra los romanos, mientras otros consideraban que su enfoque era más espiritual que político. No obstante, su presencia era innegable, y el impacto de sus palabras y acciones seguía creciendo. En aquel momento, era evidente que Jesús no era solo un hombre más, sino una figura que estaba destinada a cambiar el curso de la historia y a dejar una huella imborrable en las mentes y corazones de quienes lo conocieron o escucharon sobre él. Pero Jesús parecía más interesado en transformar los corazones de los hombres que en gobernar con la fuerza de la espada. Su mensaje no buscaba imponer un cambio mediante la violencia, sino despertar en las personas una nueva manera de vivir, basada en la fe, el amor y la reconciliación. Poco después, escuché sobre una traición que marcaría el comienzo del fin de su vida terrenal. Uno de sus propios discípulos, Judas, lo entregó a las autoridades. Fue arrestado, llevado a juicio ante el Sanedrín y finalmente entregado a Poncio Pilato. Las acusaciones eran graves: blasfemia contra Dios y agitación política contra Roma, cargos que en esa época eran suficientes para sellar el destino de cualquier hombre. Se dijo que lo azotaron brutalmente, que fue ridiculizado con una corona de espinas y un manto púrpura, burlándose de su supuesta condición de rey de los judíos. Finalmente, fue condenado a la crucifixión, el castigo más humillante y doloroso, reservado para los criminales y enemigos del Estado. Muchos de nosotros creíamos que con su muerte su mensaje desaparecería, como tantos otros movimientos que se habían desvanecido en la historia. Pero, como bien sabéis, eso no fue lo que ocurrió. Tras su ejecución, comenzaron a surgir rumores y testimonios extraordinarios. Algunos decían que habían encontrado su tumba vacía, otros afirmaban haberlo visto vivo, caminando entre ellos y hablando como lo hacía antes de su muerte. Incluso se difundieron relatos de que ascendió al cielo frente a los ojos de sus seguidores. Aquellos primeros discípulos, hombres y mujeres humildes como pescadores y cobradores de impuestos, que parecían insignificantes ante el poder de Roma, se convirtieron en valientes líderes. Su fervor al anunciar las palabras de Jesús era inquebrantable, y hablaban con una convicción que desafiaba el miedo a la persecución y a la muerte misma. Aquí en Roma, como siempre, los rumores corren rápidamente. Se habla de los seguidores de Jesús como si fueran sectas peligrosas que desafían la estabilidad del imperio.
A pesar de los arrestos, las torturas y las ejecuciones, ellos permanecen firmes, como si algo más grande que ellos mismos los impulsara a continuar. Hay quienes los temen, otros los odian, pero no se puede ignorar que su movimiento sigue creciendo, incluso en medio de las dificultades. No escribo estas palabras para juzgar ni para tomar partido, sino simplemente para compartir lo que he visto y escuchado. Este hombre de Nazaret, sea quien sea, ha dejado una marca profunda en nuestra historia. Incluso aquí, en el corazón del Imperio Romano, su nombre se pronuncia con una mezcla de temor, respeto y resentimiento. Es un fenómeno que no puede ser explicado fácilmente, y sus seguidores parecen guiados por una fe que desafía la lógica y la adversidad. Espero, mis hermanos, que el Todopoderoso nos guíe hacia la verdad y nos conceda la sabiduría para entender estos tiempos de incertidumbre. Que la paz y la justicia sean nuestra guía, y que la luz de la Torá continúe iluminando nuestro camino. Hace algunos años, regresé a nuestra tierra movido por el deseo de comprender más sobre aquel que muchos dicen que sacudió los cimientos de Israel. Su impacto es innegable, y sigo buscando respuestas que nos permitan comprender el significado de su vida y su legado. Decidí viajar a Nazaret, el pequeño pueblo donde Jesús pasó su infancia. Al llegar, tuve la oportunidad de conocer a algunos de sus familiares. Eran personas humildes, pero con una gran dignidad. Vivían sus vidas con orgullo, pero también con una discreción impresionante, como si sus recuerdos y su vínculo con Jesús debieran ser cuidados con respeto y cautela. Allí conocí a su madre, Miriam, conocida entre los griegos como María, quien ya era anciana pero poseía una serenidad y una sabiduría notables. Ella me recibió con una amabilidad que me conmovió profundamente y me habló con cariño sobre la niñez de Jesús. Me contó que, desde muy pequeño, Jesús ya mostraba una comprensión única de las Escrituras. Recordó un episodio en Jerusalén cuando Jesús aún era solo un niño y fue encontrado en el templo, conversando con los maestros de la ley. Aquellos que escucharon su sabiduría se sorprendieron al ver en sus ojos un brillo especial, un resplandor que, según Miriam, nunca desapareció, ni siquiera en los momentos más difíciles de su vida. Esa luz, decía, era la misma que la gente percibía cuando lo veía predicar, esa fuerza interna que lo mantenía firme en sus convicciones y su misión, incluso cuando todos los demás dudaban. Tuve también la oportunidad de hablar con algunos de sus hermanos. Santiago, conocido como el Justo, fue quien más me impresionó. Era un hombre de carácter firme, de reputación intachable y una profunda devoción religiosa, que más tarde llegaría a liderar la comunidad judeocristiana en Jerusalén. Santiago me describió a su hermano con una mezcla de admiración y dolor, contándome que al principio la familia no entendía la misión de Jesús, que les parecía una locura, algo fuera de lugar. Pero con el tiempo, comenzaron a comprender que se trataba de un llamado divino. Santiago me confesó que durante la vida de Jesús, muchos en la familia llegaron a dudar de él, pero que luego, tras la resurrección, él fue uno de los que vio a su hermano resucitado y tuvo la oportunidad de hablar con él. Lo más revelador de mi encuentro con ellos fue darme cuenta de que no eran hombres ni mujeres que buscaran fama ni gloria, sino personas simples, dedicadas al trabajo manual, que hablaban de Jesús con una solemnidad y respeto inmenso, como si él hubiera sido algo más que un hermano o hijo. Había algo en la forma en que lo recordaban que sugería que Jesús era mucho más que el hombre que habían conocido. Era una figura trascendental, cuyo impacto iba más allá de la familia. Una de las figuras más intrigantes que encontré en mi viaje fue María Magdalena, una de las seguidoras más devotas de Jesús. Los relatos sobre su vida antes de conocer a Jesús son diversos, pero todos coinciden en que fue profundamente transformada por él. María me habló con una pasión inquebrantable sobre el día en que encontró la tumba vacía y la visión que tuvo de Jesús tras su resurrección. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras describía a Jesús como el hombre enviado por Dios, quien le mostró el camino de la redención y le ofreció la esperanza que tanto necesitaba en su vida. Para ella, Jesús no solo había sido su maestro, sino la razón misma de su transformación. Después de esos primeros encuentros, su mensaje siguió extendiéndose por toda la región de Galilea, Judea e incluso más allá del Jordán, donde sus discípulos continuaban propagando sus enseñanzas. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de hablar con Pedro, Simón, el pescador del mar de Galilea, y con su hermano Andrés. Ambos, como otros seguidores de Jesús, habían sido testigos de su poder, sus milagros y, finalmente, de su muerte y resurrección.
A pesar de las dificultades y persecuciones, su fe no vacilaba, y seguían firmes en su misión de difundir el mensaje de amor, justicia y esperanza que Jesús les había dejado. Estos hombres simples, con un hablar rudo y sin pretensiones, poseían una pasión en los ojos que me impresionó profundamente. Pedro, en particular, compartió conmigo los milagros que presenció durante su tiempo con Jesús. Habló del momento en que caminó sobre las aguas, de la multiplicación de los panes y los peces, de las curaciones y los exorcismos. Lo hizo con una certeza que rara vez he encontrado en las personas. Cada palabra suya parecía venir directamente de su experiencia, como si lo vivido estuviera grabado en su ser más profundo. La fuerza de sus relatos era tal que incluso los momentos más extraordinarios parecían sencillos cuando los narraba, como si todo fuera natural para él, como si el poder de Jesús estuviera en cada acto cotidiano. Entre los seguidores de Jesús, también conocí a Juan, un hombre cuya conexión emocional con el Nazareno parecía inquebrantable. Él me habló con una dulzura y tristeza genuina sobre la última cena, el momento en que Judas traicionó a Jesús y cómo todos huyeron cuando lo arrestaron. Su voz temblaba de emoción mientras describía la crucifixión. Recordaba especialmente la oscuridad que cubrió la tierra ese día, una oscuridad que, según él, también se reflejaba en sus propios corazones. Para Juan, ese momento no solo marcó la muerte de un amigo, sino el fin de una esperanza, aunque en su interior sabía que algo mucho más grande estaba por suceder. En Jerusalén, busqué a aquellos que fueron testigos de los últimos días de Jesús. Los líderes del templo, algunos fariseos y saduceos, hablaban de él con desdén. Para ellos, Jesús era solo un agitador, un blasfemo que debía ser detenido a toda costa. Recordé las palabras de Caifás, el sumo sacerdote, quien justificaba la ejecución de Jesús como un acto necesario para mantener la paz con Roma. Sin embargo, entre el pueblo, la opinión estaba dividida. Muchos recordaban sus milagros, sus palabras sobre el reino de Dios, su amor por los pobres y marginados. Para algunos, Jesús era un hombre justo, el Mesías esperado, y su muerte solo aumentó el misterio de su vida. Tuve la oportunidad de visitar el lugar de la crucifixión, Gólgota, un sitio desolado que, según aquellos que creen en su mensaje, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Allí, escuché relatos de centuriones romanos que estuvieron presentes en ese día fatídico. Ellos, testigos de la crudeza del castigo que Jesús sufrió, relataban cómo el cielo se oscureció a medida que él exhalaba su último aliento. Para muchos, esa oscuridad fue una señal, un presagio de lo que estaba por venir. Algunos de esos soldados, que inicialmente consideraban a Jesús solo como un prisionero más, se sintieron tocados por su muerte y sus palabras, lo que los llevó a cuestionar sus propios juicios y creencias. Algunos de los soldados romanos que presenciaron la crucifixión de Jesús decían que nunca habían visto a un hombre morir de esa manera, con tanta dignidad y con palabras de perdón en sus labios, incluso en medio de la agonía. Uno de ellos, un centurión llamado Longinos, me confesó que algo inexplicable sucedió en su interior, como si el cielo mismo hubiera lamentado la muerte de aquel hombre. Según él, nunca había experimentado algo tan profundo, una sensación de que algo trascendental había tenido lugar. Cuando regresó a Roma, Longinos no pudo dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido en ese instante crucial. A su regreso, fui testigo del crecimiento de una comunidad que, aunque perseguida y despreciada, se mantenía firme en su fe. Se hacían llamar cristianos, y su devoción no se limitaba a palabras vacías. Su fuerza interna parecía venir de algo mucho más grande que ellos mismos. Se reunían en secreto, en lugares ocultos, compartían el pan y el vino, y cantaban himnos llenos de esperanza. Hablaban de un Jesús que, a pesar de su crucifixión, seguía vivo en sus corazones y enseñanzas. Para muchos romanos, eran solo fanáticos, pero para mí, que había visto la luz en los ojos de sus familiares y amigos, era algo más. Lo que sentí al mirarlos me decía que no estaban allí por ambición personal, sino movidos por una fe que desafiaba el tiempo, la razón y el poder del mundo. No busco convencerte de creer en lo que he relatado, pero sí quiero compartir contigo lo que he visto y oído. Jesús, sea cual fuera su naturaleza, profeta, maestro o algo más grande, dejó una huella indeleble en la historia de nuestra tierra. Su impacto no ha hecho más que crecer con el tiempo. Incluso aquí, en el corazón del Imperio Romano,
donde su nombre se susurra en las sombras, oculto de la mirada de aquellos que no entienden. Aunque tal vez nunca lleguemos a conocer toda la verdad sobre él, espero que el Todopoderoso nos guíe en nuestra búsqueda de conocimiento. Que la paz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob esté con todos ustedes, y que nos conceda la sabiduría para discernir los tiempos que vivimos, con respeto y devoción. Con respeto. Flavio Josefo, historiador y servidor de nuestro pueblo. Si te ha interesado este relato y quieres seguir explorando más sobre los grandes momentos históricos y los misterios de la fe, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para continuar trayendo contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.